Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, compañeros y compañeras, maestro. Mi nombre es Daniel René Escalera con la matrícula 181461 y soy de la carrera de Comercio Exterior. Dando por concluida mi presentación, daré una explicación acerca de los temas finales de la materia de derechos fundamentales, que son el artículo 29 constitucional, los derechos de los campesinos, los derechos de los grupos sociales y por último los derechos de los trabajadores, dando por inicio con el artículo 29. ¿Qué dice el artículo 29? En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, cuando aquel estuviese reunido, podrá restringir o suspender en todo el país a un lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculos para hacer frente rápida y fácilmente a la situación, pero deberá hacerlo por un tiempo limitado por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, este se concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación, pero si se verificase en tiempo de receso se convocará de inmediato el Congreso para que la acuerde. Ese solo es el primer párrafo, pero ¿qué entendemos por eso? Bueno, este expresa la suspensión de los derechos y las garantías como una medida de prevención, de prevenciones generales o en casos de peligro. Pero, ¿qué es una suspensión de derechos fundamentales? Bueno, la suspensión es detener o suspender algo. En este caso son los derechos o garantías por un tiempo definido, salvo de que se mencione que es indefinido o que sea total o que sea parcial. Pero en el caso de México, de nuestra república, esta solo entraría de manera provisional o por un tiempo determinado bajo las siguientes modalidades. Estas son las modalidades o causas. El artículo 29 constitucional, que habla en el primer párrafo, habla de las causas en las cuales procede la suspensión de estos derechos. En el 1 es por casos de invasión. Esta se da por la invasión de un país extranjero, de personas extranjeras, de una población o algo que esté perturbando nuestro país. 2. Perturbación grave de la paz pública. Alguna adulteración, corrupción o algo que perjudica a nuestra sociedad. 3. Por grave peligro. O 4. Por conflicto. Aquí yo podría meter, yo entendería más bien como una enfermedad, que por ejemplo ahorita sería el COVID-19, sería por grave peligro y sería una suspensión de nuestros derechos de libertad de tránsito. Ahorita más adelante les explico el porqué. Luego vamos a hablar en los casos en los que procede y de las autoridades que intervienen. ¿Cuáles son las autoridades que intervienen? Bueno, son el presidente de los Estados Unidos mexicanos, es el Congreso de la Unión, o de la Comisión Permanente, es de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las Secretarías del Estado. Casos en que procede. Lo principal es que esto debe estar fundado y motivado en los términos y condiciones que dicta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la suspensión del derecho, que serán las normas jurídicas, las circunstancias, que manifiesten los motivos por los cuales debe de proceder esta suspensión de garantías o de derechos. También se deberá de explicar el tiempo que deberá ser proporcional a la gravedad del asunto. No puede haber una suspensión del derecho en casos donde el peligro no sea tan grave, o no puede haber bastante tiempo que sea poco tiempo donde el peligro sí sea grave o corra en riesgo nuestra república. Y bueno, ya vieron las razones por la cual daría esto, pero tomando siempre en cuenta los principios que son la de legalidad, la de proclamación, racionalidad, publicidad y la de no discriminación. Ok, el alcance del decreto. Este sería general y no podría ser individual, ya que podría entrar un conflicto de inconstitucionalidad.
tendría un alcance de todo el territorio nacional, al menos de que alguna de las autoridades determine que sea un solo estado, un solo sitio o mientras ellas lo decían. Aplicabilidad y vigencia. Como menciona la Constitución, es por tiempo limitado. Señala que las autoridades que intervienen serán las que darán un plazo o una vigencia. También determinarán si esta solo se realizará en algún lugar determinado o será de manera nacional, que era lo que les expliqué en la diapositiva pasada. Luego, las facultades extraordinarias. ¿Qué son las facultades extraordinarias? Son aquellas que sobrepasan las atribuciones de su competencia constitucional, de las cuales el Congreso de la Unión brinda al presidente de la República de manera temporal, en caso de que el Estado esté en estado de emergencia, en la cual solo está facultado por el artículo 49 de nuestra Constitución Política, que esta menciona que no se podrán reunir dos o más poderes, que en este caso sería el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en una persona o en una corporación, salvo en caso de las facultades extraordinarias del Ejecutivo de la Nación. O sea que en estados de emergencia, el Ejecutivo podría tomar, por ejemplo, decisiones de lo judicial, y esto está fundado en este artículo 49, pero esto, como mencioné, solo aplica en estados de emergencia. ¿Cuáles son los decretos de emergencia? Bueno, los decretos de emergencia, su contenido debe ir encaminado a combatir o afrontar esa situación que generó la medida constitucional. Por ejemplo, digamos, metiendo otra vez lo del COVID, la suspensión de libertad de tránsito que pasó aquí en Ciudad Juárez. Ahí que están rompiendo, están suspendiendo nuestro derecho de tránsito. ¿Cuál es el motivo? El motivo es para que no haya más propagación del virus. Entonces se supone que eso debería ser encaminado para que no haya propagación. Estas leyes, o también se les quiere decir leyes de emergencia, solo aplican en casos de emergencia. Una vez terminado todo esto, vuelve a la normalidad. Ya no tienen validez ni aplicabilidad, y estas pueden entrar a las leyes generales a menos de que se acuerde alguna incorporación de estas, pero su forma primitiva y natural es que cuando acabe el estado de emergencia, estas ya no serán válidas. Prevenciones generales. Bueno, el día 13 de junio de 1942 se expidió una ley que es de Ley de Provisiones Generales, conforme a la suspensión de las garantías y los derechos, donde se usa un caso de suspensión, y siempre deberá ser de manera unipersonal y abstracta. Esta ley se dio para que haya como un control, ¿qué debo hacer en caso de esto? Y ahí es donde menciona todas las prevenciones generales. Los derechos fundamentales que no pueden ser sujetos a una suspensión. Estos no pueden ser aplicados si dañan a alguna persona o se contraiga a solo una determinada, ya que deben ser generalizados y no de manera individual, ya que estaría contradiciendo con nuestra Constitución. Y si ésta se contradice, se deberá de revisar por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación para que lo verifique y como que lo revalide, para que no sea solo una determinada persona sino sería de manera general. Aparte de esto, los derechos que no podrán restringirse ni suspenderse son los siguientes. Son los derechos de no discriminación, personalidad jurídica, derecho a la vida, derecho a la integridad personal, a la protección de la familia, al nombre, nacionalidad, de la niñez, derechos políticos, libertad del pensamiento, derecho a la conciencia, derecho a profesar alguna religión y los principios de legalidad y retroactividad. También se prohíbe
la pena de muerte, la esclavitud o la servidumbre, la desaparición forzosa, la tortura, ni las garantías judiciales para la protección de tales derechos podrán ser suspendidas. Un caso práctico que yo armé y bajo mi criterio y por lo entendido, podría decirse que en caso de la contingencia en la cual se está viviendo hoy en día tras la enfermedad del coronavirus o COVID-19, se los voy a plantear conforme a los temas, enfocándome como el presidente del municipio Armando Cavada, que el día 9 de junio dio como una medida de prevención de 10 días de las cuales nadie podrá salir, y donde cerraron panteones, lugares públicos, calles de las cuales debían de justificar su circulación, y serán, aparte de justificarlo, tendrán que ser detenidos y revisados para que tengan todos los papeles conforme. Ok, ahí que serían los derechos suspendidos. Para mí sería la libertad de tránsito. Lo causa por grave peligro. Una aplicabilidad y vigencia sería en Ciudad Juárez y por 10 días. La autoridad que intervino sería el presidente del municipio y está motivado para evitar el contagio. Ese sería como mi caso práctico, por así decirlo, de una manera municipal. Ok, vamos a hablar ahora acerca de los derechos fundamentales y los grupos sociales. Sí, ok. ¿Qué son? Son aquellos derechos que son dirigidos a favor de las personas, grupos o sectores que se encuentran vulnerables ante las diferentes circunstancias que los mismos presenten, en donde estos derechos actúan de manera de protección y salvaguarda para aquellos grupos sociales que son vulnerados y aparte para que ellos puedan lograr su convivencia. ¿Cuáles son sus antecedentes? Bueno, estos nacen ante la necesidad de cumplir con la ley en casos de que los grupos sociales se sientan vulnerados, y estos fueron plasmados en nuestra Constitución de 1917. También se dieron a conocer en el año de 1966 tras el Pacto Internacional de los Derechos Sociales, Culturales o más conocidos por sus siglas PIDES, y de forma más análoga con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que se podría decir que es la más general, que cumple con todos los derechos y es algo universal donde nadie podría intervenir. Ok, ¿cuáles son los sujetos? En los sujetos podemos encontrar los activos y los pasivos. ¿Cuáles son los sujetos activos? Bueno, son aquellos que son vulnerados. Aquí es la gente de bajos recursos, los incapacitados, gente que está en un grupo menor al general. ¿Y quiénes son los sujetos pasivos? Okay, son todos aquellos privilegiados que cuentan con los recursos, que cuentan con las capacidades y pueden hacer como valer un poco más sus derechos, no ser discriminados. Dando como conclusión, es como un contrato social que como que protege el entorno y las relaciones entre los ciudadanos para que no haya ninguna discriminación, preferencias o algún motivo de exclusión. Ok, ¿cuáles son los derechos de los campesinos? También conocido como los derechos de los agrarios, los derechos de los campesinos o de las zonas rurales. Estos derechos fueron creados con el propósito de protección y la salvaguarda de los campesinos, ya que en la llegada de las industrias el trabajo se fue decayendo, haciendo que en cierto modo trabajaran como esclavos para poder conseguir un poco más de dinero o el dinero que ya ganaban, protegiéndolos también de los desalojos forzosos, de las enfermedades agrotóxicas que no dañan tanto a lo comestible, sino a los mismos pobladinos. También a las migraciones forzosas, violencia, entre otras violaciones de sus derechos. Bueno, voy a dar una pequeña pausa porque estos casi siempre son de unos 15 minutos lo que me deja grabar, así que le voy a poner pausa para continuar en el siguiente video. Gracias.